que mantiene en vilo esa nación por la característica de lo cerrado que están 5 estados que definen el que uno de los candidatos que pinta, que se perfila, que sería Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero esto tiene la complejidad de que para que podamos entender, allá no hay un organismo electoral para toda la nación, allá hay organismos electorales en cada estado independientes, con sus reglas y con sus decisiones. Y cada uno de esos estados tienen un número de que por el número de la población sacan los electores que son los que definen, que son 270. Entonces esos 270 están claramente identificados con el voto que dio cada uno de los partidos. Como ustedes saben, el azul es el demócrata, el rojo es el republicano. Entonces, cuando cada estado tiene un número, por ejemplo, el que tiene 20, por eso la disputa, que es uno de los que está en veremos para saber cómo se termina. Cuando se termina la votación, el partido que gana ese coge esos electores, 20, 6, 5, y eso está claramente definido en los Estados Unidos. Por eso hay estados que son mucho más importantes, obvio los que tienen más, el estado de la Florida, con ese número de 20, o sea, eso es una situación que ya todos ustedes y nosotros dominamos. ¿Cuál es el problema? Que no se ha concluido la votación. ¿Por qué? Fundamentalmente. Bueno, porque falta el conteo de los votos por correo, que suman millones de votos y que pueden definir, no importa para quién esté, pueden definir el número para uno y para otro. Entonces, la ventaja la mantiene Joe Biden, pero hasta que no se cierren esos estados, no se llega a los 270. Cuando se cierre, eso es como ¡clac! Si se cierran esos estados y se define hay un ganador y Biden consigue eso, se le suman y llegaría, la proyección llegar un poco más de 270. Pero en lo que se definen esos estados, como ustedes lo ven y ven las cadenas norteamericanas, yo les sugiero, hay cadenas en español que lo explican y tienen toda una estructura en el lugar de los hechos. Eso se define ahora con una serie de situaciones que han sido provocadas por el presidente Trump, que es no la impugnación, sino que ha mandado abogados para pedir paralización a un lado, para esto, para lo otro. Se ha dado un poco ya de todo en estos 3 días, eso fue el martes. Miren ustedes, hay un discurso que estuvo dando una de estas madrugadas Donald Trump, hay otro discurso que estuvo dando, señalando, y hay cadenas de Estados Unidos que están divididas, que suspendieron el discurso porque se trataba de un discurso que entender de ellos no le llegaba a la verdad, y donde él estaba acusando del fraude, un poco de lo mismo que se habla aquí. Segundo, cadenas como Fox terminaron el discurso. Entonces, en ese ambiente están los Estados Unidos, en manos de abogados, pero en manos de los jueces. Entonces, ahora algunos entienden por qué hubo una premura para un juez, una jueza, que el presidente Donald Trump motivó para que llegara al Supremo. Porque al final del día, si hay una disparidad en la escogencia o en un resultado y en ese estado no se puede definir, la instancia que quedaría es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es, como todo Tribunal Supremo, que es en el caso dominicano, el Tribunal Constitucional, la última instancia, ahí se decide todo. Por eso esos jueces del Supremo son tan escauteados, tan determinantes al momento de su escogencia, donde lo nomina el presidente, pero donde eso tiene en el Congreso que pasar todas y cada una de las prerrogativas y de los caminos, como pasó con esta jueza ahora que sustituyó a la jueza que falleció. ¿Qué tiene esto de característica? Que al final va para el Supremo. Entonces, podría haber entre hoy y mañana
que Biden llegara a los 270. Es lo que se perfila. Fíjense que el miércoles se estaba perfilando que fuera a Trump que pudiera ganar, pero al momento de irse contando los votos, se está viendo ya como ganador. Yo quiero que ustedes conozcan algunas interioridades que traen el proceso. Fíjense ustedes cómo con tiempo el presidente Trump objetó, puso dudas sobre el voto del correo, sobre esos votos. Para que ustedes vean que nada de lo que está ocurriendo es al azar, porque allá en Estados Unidos cada quien define su voto y lo expresa. En las casas ponen unos varales para identificarse, pero además los medios, no es como aquí, allá los medios están claramente definidos y editorializan para estar con un candidato o no. Entonces, en ese tenor, por eso la guerra permanente de Trump con la mayoría de los medios. Ahora, ¿qué puede pasar al final del día? Que el 20 de enero se va a elegir un candidato. Yo en lo particular, viendo los analistas y viendo todo lo que está ocurriendo, un poco de todo, Trump no va a entregar así, ni siquiera creo que vaya a ir a la juramentación el día 20, pero todo luce indicar que el 20 de enero se estará instalando como nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hay que esperar cualquiera de las situaciones. Ha habido asomos de disturbios, de conatos en algunos lugares, en Nueva York, en algunos estados, pero hasta ahora todavía bajo control. Evidentemente que este fin de semana define un poco el rumbo de lo que habrá de ocurrir en los Estados Unidos, pero fíjense ustedes que es una situación bien complicada, partiendo de que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump, dice: intentan robarnos las elecciones. Eso no se le parece por nuestros lares cosas que han ocurrido, para que ustedes vean. Bueno, esto que está ocurriendo en Estados Unidos, sin lugar a duda, ha sorprendido a muchos llegar a este nivel. Pues no, preparémonos para cosas peores, lo que puede pasar en Estados Unidos, porque la situación de tirantez y de radicalismo en este ambiente no es para menos. Puede ocurrir que hasta el propio Congreso de Estados Unidos sea quien tenga que decidir quién será el presidente. La Cámara de Representantes, que le corresponde, según lo establece la Constitución, elegir al presidente de Estados Unidos en caso de un tranque, y al Senado le correspondería elegir al vicepresidente. Pero uno ponerse a hacer ejercicios de supuestos es bastante complicado, porque este ambiente de Estados Unidos, que tiene a muchas personas asombradas, dirían la gran democracia del norte, pasando por este tránsito, este trayecto. Sí, el líder de la nación de Estados Unidos, que es el presidente Donald Trump, parece ser que así lo ha querido y está dispuesto a llevar la situación hasta donde sea, dentro de sus criterios mal formados, hasta donde él le dé la gana, porque es un hombre que no se arredra, es un hombre que le gusta el conflicto, que le gusta la controversia, y él está en plenitud de satisfacción. Donald Trump está en su mejor momento, quizás, en una mente que le gusta el choque, que le gusta ganar espacio en medios de comunicación y atención, pues lo está logrando. Miren ustedes, satisfecho debe estar. No creo que esté muy satisfecho, ¿no? Está en medio de una crisis. De hecho, el momento en el que más calmado hemos visto a Donald Trump, partiendo de esa personalidad avasallante en discurso, en gestos, en movimientos, creo que es la primera vez anoche, luego en mucho tiempo, en estos 4 años, que lo hemos visto a Donald Trump sosegado, pausado, en un tono de voz que no es el acostumbrado. Anoche, cuando se dirigía a la nación, hablando de ese fraude del que él no tiene ninguna prueba, hablando de votos ilegales y de votos legales, sin ninguna justificación. Pero este hombre, un empresario de origen, que creo que no ha admitido en ningún momento de su vida que haya perdido absolutamente nada, esta no será la excepción.
quizás uno de los momentos más relevantes o más importantes de su vida, continuar en la presidencia de Estados Unidos para un segundo cuatrienio. Pero ahora la situación sí la tiene bastante complicada, dice que va a dar la lucha, o sea, no se quedará tranquilo si mañana se decide o se determina que Joe Biden ha ganado con la cantidad de votos electorales suficientes, que son 270, para convertirse en el próximo presidente de la República. Donald Trump no se va a quedar tan tranquilo, o sea que tenemos en la puerta una crisis electoral en Estados Unidos, partiendo de esta personalidad, de esta forma, de este comportamiento que tiene el actual presidente. Donald Trump no está de más, Geomar, don Luis, descartar el tema del empate tampoco. No hay nada descartable en medio de esta situación. Ninguno de los acontecimientos que pueden darse pueden ser descartados. Hay que esperar a ver qué sucede en estos estados que están por definirse. En Georgia ahora mismo hay un empate prácticamente. Exactamente, y llegando estos votos, fueron los primeros, ¿no? Los votos anticipados, que fueron los que se emitieron por correo, y donde se supone que los demócratas votaron en mayoría. Pero ninguna situación es descartable en medio de esta crisis electoral. El discurso que le refería, que fue cortado por las cadenas, es que él señala que él ganó las elecciones, y él decía, si cuentan los votos legales gano fácilmente. Sí. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección. Entonces las cadenas basaron el corte, oigan eso, porque aquí lo estamos viendo muy simple, y debemos verlo así, porque eso es un problema de los Estados Unidos, ¿no? Pero fíjense dónde ha llegado esto, que las cadenas, como pasa con Twitter, que cuando los presidentes mandan un tuit dudoso, lo anulan, o sea, lo sacan. Entonces las cadenas cortaron eso bajo el predicamento de que no es decirlo, que él tiene que presentar las pruebas. Y como no presenta las pruebas, ya de hecho hay un juez que rechazó una demanda del grupo de Trump. Rudolph Giuliani, un asesor que es muy ligado al país por vía del PRM, que es asesor del PRM, es uno de los principales asesores del presidente Donald Trump. Ex alcalde de Nueva York. De Nueva York. Y está en la batalla ahí peleando y defendiendo a Trump. Porque usted puede estar en contra de Trump, usted puede tener todo lo que usted quiera, pero no hay duda de que tiene una parte de la mitad del pastel, casi la mitad. Pero todo luce indicar de que le sacó la cabecita a Joe Biden. Entonces, en cualquier nación, y más en los Estados Unidos, una nación de derecho, este tipo de situación llama la atención porque, tendrá que imponerse la institución. Por cierto, como ya se dijo aquí en el programa hace 2 días, yo quiero mostrar mi alegría porque un dominicano volvió a ganar el ser miembro del Congreso de los Estados Unidos, que es Adriano Espaillá. Fue el más votado de su demarcación, y creo que esto viene muy bien por el trabajo tradicional. Yo creo que el más votado de Estados Unidos. Permanente que hace. No, el más votado de Estados Unidos fue Joe Biden en la historia. No, yo digo a nivel de los congresistas. El 96% de los votos obtuvo Adriano Espaillá en su comunidad. Muy bien, su jurisdicción. eso